Hola a todos. No sé si me escucháis. Sí, perfecto. Hola. Muchas gracias a todos para vuestra asistencia a este webinar. Es el primer del año, pero no es el último. Y hoy tenemos la suerte de tener a Beatriz Sánchez, que es MSL de nuestro departamento clínico y que nos va a hacer una introducción al manejo de la herida. Muchas gracias, Bea. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre, como ha comentado Luis, es Beatriz Sánchez. Soy enfermera MSL del Departamento Clínico de Urgo. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos vosotros por querer pasar un ratito de tarde aquí con nosotros. Vamos a hacer una introducción al mundo de las heridas en ese manejo de las mismas. Y para ello, comentaros que está desactivado el chat, ¿vale? No queremos que queden preguntas en el aire y queremos resolver todas las que nos dé tiempo. Las que no nos dé tiempo hoy, si hay muchas, haremos luego un envío vía mail, ¿vale? Entonces vais a ver en la parte de arriba de vuestra pantalla un apartado que pone PIR, como veis aquí en mi pantalla, que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? A través de ese botón os va a permitir lanzarnos preguntas que luego resolveremos todas al final de la sesión. Pues hablando de los objetivos, ¿no? Cuando vemos a un paciente que llega a nuestra consulta con una herida, ¿cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a plantear en estos pacientes, en esta primera visita y en las posteriores, ¿no? Bueno, pues pueden salir muchos. Cuando os pregunto me decís que no se infecte, que el paciente esté satisfecho con mi cuidado, que la herida se cierre pronto, que no me gaste mucho dinero para que no me regañen, que el paciente no le duela. Bueno, si hacemos un conjunto, ¿no? de todos estos objetivos, vamos a poder englobarlos en tres objetivos principales. Uno de ellos es cerrar las heridas cuanto antes, otro asociado al mismo es mejorar la calidad de vida del paciente y por último realizar tratamientos costo efectivos. Y para ello, ¿cómo curamos, no? ¿O qué buscamos cuando curamos una herida? Vamos a empezar hablando de cómo es ese proceso de cicatrización. Esto es a nivel recordatorio, como todos sabéis, el proceso de cicatrización consta de 4 fases que van siendo sucesivas una a la otra. La primera fase es una fase muy breve, es la fase hemostática y es como la fase de emergencia. ¿Qué queremos en esta fase? Detener la pérdida de sangre. Entonces hay una pérdida de integridad cutánea y cuando empieza, ¿no? esa rotura y esa pérdida de sangre nos interesa frenarla. Por ello, las células principales aquí van a ser las plaquetas. Se va a formar ese tapón plaquetario a la vez que se va a producir una vasoconstricción inmediata. Una vez superada esta fase, vamos a la siguiente fase, que es la fase inflamatoria. El objetivo en esta fase, ¿cuál va a ser? La defensa, por lo que las células principales van a ser esas células defensivas, esos neutrófilos, esos macrófagos y esos linfocitos T. ¿Qué va a pasar además en esta fase? Que va a ser una fase muy exudativa. Luego vamos a volver a este punto, ¿vale? Pero que no nos extrañe que en esta fase tengamos mayor nivel de exudado en las heridas. Una vez superada esta segunda fase, vamos a la fase de proliferación, ¿vale? Vamos a empezar a reconstruir todo ese tejido que se ha dañado. En esta fase van a tener lugar dos procesos o dos subprocesos. Por una parte, una fibroplastia o formación de nuevo tejido, de ahí que la célula principal que interviene en esta fase sea el fibroblasto, y también una angiogénesis. ¿Para qué? Para formar nuevos vasos sanguíneos que puedan aportar nutrientes y oxígeno a este tejido nuevo que se está formando, ¿no? Para que pueda sobrevivir, entre comillas. Y por último, la fase de maduración. Perdón. Esta fase puede durar semanas, meses, años, en función de la herida, del paciente que tengamos. Y realmente, ¿qué es lo que ocurre en esta fase? Que ese tejido que se ha formado va a ir adquiriendo características similares al tejido circundante, va a ir adquiriendo resistencia, va a ir madurando. ¿Y este proceso de cicatrización es siempre igual? Pues como todos sabéis, ¿no? Y estaréis pensando, no. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a Carlos, ¿no? Ese paciente joven, sin ninguna patología asociada, que parece que se ha caído de la moto y se ha hecho una herida en la pierna. Bueno, pues en este caso, ¿qué se espera? Que las fases que hemos visto cumplan un tiempo estándar, más o menos, y podríamos decir que en unas 3 semanas aproximadamente la herida está cicatrizada.
pero en vuestra cabeza estarán ahora muchas heridas que vemos que se nos han estancado, que llevan semanas, meses o incluso años de evolución que nos está costando cerrarlas. Por ejemplo, el caso de Rosa, de Paco, de María, perdonadme que me gusta ponerles nombres, que vemos que está inmovilizada, que tiene diabetes, que tiene una insuficiencia venosa crónica, que tiene asociada alguna patología o alguna comorbilidad que va a dificultar ese proceso de cicatrización. Y como podéis ver en la gráfica, realmente estas heridas, cuando se quedan estancadas, se van a quedar en esa fase inflamatoria. Van a seguir en ese proceso impidiendo que la herida avance hacia fase proliferativa y a ese cierre de la lesión. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pues ya hemos nombrado alguna de ellas, ¿no? El propio proceso de envejecimiento va a llevar asociada una cicatrización más lenta de las heridas. De hecho, se ha referenciado hasta 4 veces más lenta esta cicatrización. La obesidad, el bajo peso, la polimedicación, el abuso de tóxicos, diabetes, insuficiencia venosa crónica, hipertensión, insuficiencia de enfermedad de enfermedad arterial. Para ayudaros a recordar todas estas características o todas estas condiciones, vamos a empezar a hablar del paciente con un plus, o lo que es lo mismo, paciente con una cicatrización alterada. ¿Y por qué estas causas, ¿no? ¿Y por qué este paciente con un plus tiene esta problemática a la hora de cicatrizar las lesiones? Bueno, pues por un aumento de unas enzimas proteolíticas llamadas metaloproteasas, que seguramente hayáis oído ya hablar de ellas en alguna ocasión. Para entender cómo funcionan estas metaloproteasas y cómo están involucradas en este proceso de cicatrización, vamos a recordar realmente cómo es esa matriz extracelular. La matriz extracelular o ese andamio dérmico flexible que todos tenemos en la dermis, ¿no? Para dar ese sustento a la piel y esa vida a esa dermis, realmente está formada por esas fibras de colágeno que le van a dar esa resistencia y esas fibras de elastina que le van a dar esa flexibilidad, ¿no? Y entre todas estas fibras vamos a encontrar los fibroblastos, que son esas células encargadas de la formación de colágeno y elastina. Y diréis, ¿por qué aparece un andamio de madera o de bambú, ¿no?, al lado? Nos gusta hacer este símil porque realmente en Asia utilizan este tipo de andamios por las propiedades que tiene el propio bambú. El andamio de bambú tiene resistencia, ¿no?, que va a hacer que el andamio se soporte, de pie, pero a la vez el bambú es flexible, no es rígido, de tal forma que un pequeño golpe no lo va a romper. Y para asociar aquí un poquito las metaloproteasas, el bambú se pudre, ¿no? Y hay veces que hay que quitar uno de esos barrotes y colocar uno nuevo. Cuando la dermis se ve afectada, cuando se produce, por ejemplo, una herida y hay una rotura, hay que reconstruir ese tejido, ¿vale? Y aquí es donde entran en juego esas metaloproteasas. ¿Son malas las metaloproteasas? No. Son enzimas que son necesarias cuando hablamos de la cicatrización de las heridas. ¿Cómo nos ayudan estas enzimas? Bueno, pues van a degradar todo ese tejido desvitalizado, todo ese tejido que ha sido dañado, todos esos vasos sanguíneos deteriorados que ya no nos sirven, nos van a ayudar en la aproximación de los bordes y además van a lanzar como señales proinflamatorias para alertar de que ahí hay una necesidad, ¿no?, de limpieza y de regeneración. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esto funciona así, que todo va bien, cuando el nivel de estas enzimas proteolíticas está óptimo, está equilibrado. Hay situaciones donde vamos a encontrar un exceso del volumen de estas enzimas proteolíticas y en este caso van a empezar a degradar tanto el tejido que ya no nos vale como el tejido neoformado que se está formando. Y además van a seguir lanzando estas señales de alerta, estas citoquinas proinflamatorias para seguir, ¿no?, llamando a ayuda para seguir eliminando todo ese tejido. Es decir, van a entrar en ese círculo vicioso de la inflamación, van a detenernos la herida en esa fase inflamatoria. Y si volvemos a este paciente con un plus del que hablábamos antes, tenemos que tener en cuenta que todas estas características van a dificultar, ¿no?, esta cicatrización por este aumento de metaloproteasas. Pero es que además hay cierta tipología de heridas donde ya se ha descrito un aumento de metaloproteasas desde el inicio, ¿no?, incluso antes de que aparezca esta lesión. Es el caso, por ejemplo, de las úlceras venosas en pierna, donde se ha visto un aumento de metaloproteasas por 10, por 25 en las lesiones por presión y por 65 en las úlceras de pie diabético. Ya hemos visto las causas, ya hemos visto qué es un paciente con un plus
¿Y cuáles van a ser las consecuencias de estos pacientes con un plus? Bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Una primera parte, esa cronicidad de las heridas, esas heridas que se nos quedan estancadas en esa fase inflamatoria. A mayor tiempo una herida abierta, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de aparición de biofilm y de detritus, ¿no? Toda esa suciedad de las heridas, mayor riesgo de amputación y, ojo, una pérdida de la calidad de vida del paciente, cosas que ya nos hemos planteado, ¿no? Como objetivos de la visita del paciente en la consulta. ¿Y cómo tratamos las heridas? Bueno, pues hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que toda herida tiene que tener un tratamiento integral. ¿Qué queremos decir con tratamiento integral? Que por una parte tenemos que realizar ese tratamiento local de la herida, pero no nos debemos olvidar del tratamiento etiológico, de tratar la causa que está dando lugar a esa lesión. Vamos a empezar hablando del tratamiento local, ¿vale? Y para ello, como muchos de vosotros, todos realmente hemos estudiado y recordaremos, hay 4 acciones o 4 pasos a llevar a cabo, ¿no? Hay que limpiar y desbridar las heridas, hay que tratar el exudado de la piel perilesional, hay que prevenir la infección y una vez que esta aparece, tratarla y hay que promocionar la cicatrización, hay que buscar ese cierre cuanto antes. Para ayudarnos a recordar estos 4 pasos, si nosotros damos la vuelta a estas letras, vamos a tener el acrónimo PIEL, una palabra muy fácil de recordar cuando hablamos de una herida, ¿no? No es que me haya vuelto loca ni tengo una imaginación de 10, ¿vale? Pero bueno, este acrónimo ha sido ya incluido en un protocolo de abordaje del paciente de edad avanzada con heridas, el cual ha recibido el aval como documento de interés clínico por el grupo GENEAUP y por la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología. Y vamos a empezar hablando de ese primer punto, de esa limpieza y desbridamiento de las heridas. No sé si cocinaríais en esta cocina y os comeríais lo cocinado aquí. Yo personalmente, no. Creo que hace falta aquí una limpieza, una reestructuración, probablemente alguna remodelación para poder cocinar y disfrutar de la comida que aquí hagamos, ¿no? Para ello, os voy a mostrar ahora, vamos a hacer un símil, 11 fotos de heridas, ¿vale? Me gustaría que pudierais decirme, no sé, Luis, si podemos activar algún tipo de pregunta, cuántas de ellas veis limpias y cuántas de ellas veis sucias. Voy a ir poquito a poco para que podáis verlas. Aquí están las 11 heridas. Luis, ¿me puedes decir si puedes lanzar alguna pregunta interactiva o seguimos? Vea, si la puedes lanzar tú mejor. No me sale la opción al compartir la pantalla. Si no la ves, lo dejamos. Sí, lo dejamos entonces. Venga. Nada, bueno, aquí me gustaría preguntaros, ¿no? Porque suele salir la respuesta de hay 5 limpias y 6 sucias, 4 sucias y 7 limpias. Bueno, pues la respuesta es un poquito trampa, ¿vale? No hay herida limpia, todas las heridas están sucias. Muchas veces hablamos de limpio sucio en función de si hay esfacelo o no lo hay, ¿vale? Pensar que porque por muchas veces que veamos una herida rojita de tejido de granulación, pensamos que está limpia, pero ahí hay restos de tratamientos, hay restos del sistema inmunitario, hay detritus y hay muchas veces incluso biofilm que debemos de limpiar y eliminar. ¿Y cómo debemos hacer esa limpieza? Bueno, pues hay que hacerla de forma inicial en cada una de las curas, como norma general utilizando un suero salino fisiológico al 0,9%, en su defecto agua potable o agua y jabón, a temperatura ambiente y con una presión suficiente que me permita arrastrar todo ese tejido desvitalizado, respetando el tejido que se está formando. Y recordar aquí que no hay una evidencia científica que justifique la utilización sistemática de productos antisépticos, ¿vale? Al final, unos más que otros, pero tienen algún grado de citotoxicidad. Y esto tampoco es nada nuevo. Esto se recoge en muchos consensos, en muchas publicaciones, donde se recuerda esa necesidad de eliminar todo ese tejido desvitalizado para poder avanzar en ese proceso de cicatrización. Y hablemos de desbridamiento, ¿no? Hemos puesto la L como limpieza y desbridamiento. El desbridamiento es esa acción que nos va a permitir eliminar todo ese tejido desvitalizado de la herida, ¿no? Para poder descubrir realmente cuál es la herida que tenemos ante nosotros y poder avanzar en ese proceso de cicatrización.
Como sabéis, hay muchos tipos de desbridamiento: cortante, autolítico, enzimático, quirúrgico, larval, osmótico, electrostático, mecánico. Y que yo utilice uno no quiere decir que no pueda utilizar el resto. Es más, muchas veces debemos utilizar varios de ellos para potenciar ese efecto. Y muchos de vosotros seguro que estáis pensando: electrostático. Ahora mismo no caigo cuál es este, ¿no? Bueno, pues lo vamos a explicar, porque después de explicarlo seguramente muchos ya sabréis de qué hablamos. El desbridamiento electrostático es llevado a cabo por unas fibras de poliacrilato de amonio que tienen una alta carga, carga sí, de cargas negativas, ¿vale? Valga la redundancia. Están cargadas de forma muy fuerte, ¿no?, en esas cargas negativas, mientras que todo ese tejido desvitalizado, todo ese detritus, esfacelo, bacterias, etcétera, tienen una alta densidad de cargas positivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a hacer un efecto electromagnético, va a funcionar como si fuera un imán, ¿vale? Por esa diferencia de cargas va a atraer a todo este tejido desvitalizado, de tal forma que cuando yo retiro el apósito me llevo con él todo ese tejido de desecho. Además, estas fibras van a realizar este desbridamiento electrostático de forma selectiva, es decir, se lleva ese tejido desvitalizado respetando el tejido neoformado, y nos van a ayudar también en esa absorción y retención del exudado de forma vertical para evitar esa maceración de la herida. Tienen además cierta capacidad bacteriostática y hemostática. Y me diréis: ¿y dónde están estas fibras, no? ¿Cómo puedo yo realizar este desbridamiento electrostático? Bueno, pues están presentes en los apósitos de Urgoclean, Urgoclean Plata y Urgostar Plus. Perdonad, que me ha salido aquí ahora. Y como podéis ver en la imagen, ¿vale?, cuando aplicamos este apósito sobre la herida, al retirarlo, no sé si lo podéis apreciar bien, se ve, ¿no?, cómo todo ese tejido desvitalizado es atraído por ese apósito y retirado con él. Ya tenemos esta cocina. Yo personalmente aquí ya sí que cocinaría y comería gustosamente lo que hubiera realizado, ¿no? Venga, vamos a dejar ese punto y vamos a hablar ahora de ese exudado y esa piel perilesional. Cuando hablamos del exudado es ese fluido, ¿no?, de consistencia acuosa que aparece cuando se produce la herida y puede variar en composición, densidad, color. Es necesario, hasta cierto punto, ¿no?, es necesario hacer una buena gestión del volumen del exudado para poder realizar esa correcta evolución en la cicatrización. A mí me gusta hacer mucho aquí el símil con una planta. Cada planta necesita una cantidad concreta de agua, ¿no? Cuando yo le aporto ese riego que necesita, la planta florece perfectamente, pero cuando está muy seca se va a morir, se va a secar, y cuando abuso del riego también se va a deteriorar, ¿no? Por eso necesitamos ese volumen concreto de exudado. Y cuando hablamos de exudado tenemos que tener también en cuenta que hay ciertas situaciones que ya nos van a llevar a un aumento del nivel de exudado, como por ejemplo una infección. La infección de por sí aumenta el nivel de exudado, o cierta etiología de una herida. ¿Cuál es más exudativa, una úlcera venosa o una úlcera arterial? La venosa, ¿no? Y si recordáis también esa fase inflamatoria del proceso de cicatrización, donde hemos visto que era una fase más exudativa. Y si yo tengo que controlar el nivel de exudado y sé que hay situaciones donde necesito hacerlo, ¿cómo lo hago, no? Bueno, pues hay que centrarnos en que no tengo que pensar solo en absorber con el mejor absorbente del mundo ese exceso de sudado. Aquí el símil es una gotera, ¿no? Si yo aquí en mi techo tengo ahora mismo una gotera porque se me ha roto una tubería, yo no me puedo centrar en colocar un cubo, vaciarle, colocar el cubo, vaciarle y solucionar así el problema. No lo voy a solucionar. ¿Qué necesito hacer? Arreglar esa tubería que tengo dañada. Una vez que yo arregle esa rotura en la tubería, habré solucionado el problema de la gotera. Igual ocurre en las heridas. Por mucho que yo absorba el exudado de una herida, si no trato la inflamación que está llevando al aumento del sudado, la infección o la propia etiología venosa, ¿no?, esa insuficiencia venosa crónica que me va a llevar a la úlcera muy exudativa, no voy a poder abordar este problema, ¿vale? Entonces, recordad, hay que tratar la causa del exudado, no solo absorber ese exudado. Y hablemos ahora de infección. Para hablar de infección, recordar cómo se realiza ese diagnóstico. El diagnóstico de la infección es un diagnóstico meramente clínico, ¿vale? No debemos realizar cultivos microbiológicos de forma sistemática, es lo que nos dice la evidencia. Realmente hay que hacer esa búsqueda de signos clínicos de infección que nos van a llevar a esa confirmación. Y antes de hablar de ellos, vamos a hablar del continuum de la infección, ese
proceso, ¿no?, por el que van pasando las heridas y van aumentando esa virulencia, ¿no?, ese número de gérmenes, llevando a esas fases de infección. Vais a ver 5 etapas diferentes. Cuando hablamos de contaminación, son la fase inicial, ¿no?, por la que pasan todas las heridas. Como hemos dicho, no hay herida limpia, todas las heridas están sucias, porque todas las heridas tienen esos microbios que en este caso no se multiplican, no son ninguna amenaza, pero están ahí. Cuando hablamos de la fase de colonización, estos microbios empiezan a multiplicarse, pero ojo, porque siguen sin ser perjudiciales, no están comprometiendo ningún proceso de cicatrización. En ese punto donde ya empieza a ser una amenaza porque la multiplicación ha sido mayor, entramos ya en esa fase de infección local sutil, o lo que antes llamábamos colonización crítica. Aquí ya sí que podemos decir que mi herida está infectada. Vamos a distinguir la infección local sutil y la clásica, como esa que ya conocemos todos, ¿no?, un poquito más avanzada. Posteriormente, infección extendida, infección sistémica. ¿Y cómo debo actuar yo ante estas fases, ¿no? Bueno, pues lo que nos dice la evidencia es que las 2 primeras etapas van a necesitar una vigilancia exhaustiva, debo controlar esa situación y evitar que vaya más. Y en el momento que yo entro en esa fase de infección local sutil, debo de intervenir. ¿Y cómo intervengo? Bueno, pues en el caso de una infección local, ya sea sutil o clásica, necesito un tratamiento antimicrobiano, añadiendo además un antibiótico sistémico en esos pacientes complejos. Y en el caso de una infección extendida o sistémica, desde el inicio a todos los pacientes un tratamiento antimicrobiano más un antibiótico sistémico. ¿Y cuáles son los signos clínicos de infección que ya hemos nombrado? Bueno, pues cuando hablamos de esa infección sutil, vamos a encontrar esos signos clínicos que ya nos van a ir alertando, ¿no?, de ojo, que aquí ya hay una infección, ojo, que esto se complica. ¿Qué podemos encontrar? Pues la decoloración del tejido de granulación, ese tejido de granulación rojo Ferrari que empieza a volverse rosa pálido, esa hipergranulación, ese tejido friable, sangrante, ¿no?, muy débil, ese aumento de esfacelo que lo retiro y automáticamente vuelve a aparecerme, o el aumento de exudado, que ya hemos hablado. Infección local clásica, dolor, calor, rubor, tumor, pérdida funcional, que todos hemos aprendido siempre en la universidad. Infección extendida o sistémica, esa extensión del eritema a mayor de 2 centímetros del borde de la herida, esa linfagitis, malestar general o la fiebre, entre otros. ¿Y qué pasa con el biofilm? Porque hemos hablado mucho de microbios, de infección, pero no de biofilm. Bueno, pues el biofilm, como todos sabéis, son esas bacterias que se agrupan y se sobreprotegen con una carcasa mucopolisacárida. ¿Se sobreprotegen de qué? De toda amenaza. Y aquí llamemos amenaza a cualquier tratamiento que nosotros apliquemos, pero ojo, también a nuestro propio sistema inmune. ¿Vale? Como veis, en muy poquito tiempo se van formando esas colonias y se forma ese biofilm maduro. ¿Y qué es importante tener aquí en cuenta? Que ese biofilm maduro, por mucho que yo le trate, si no prevengo esa reaparición en tan solo 24 horas, vuelve a encontrarse en ese mismo estado, en ese biofilm maduro. Por lo tanto, cuando hablamos de biofilm, es tan importante su tratamiento, rompiendo esa carcasa y atacando, ¿no?, a esas bacterias, como su prevención, ¿vale?, eliminando todo el caldo de cultivo que va a dar lugar de nuevo a ese biofilm maduro, ¿vale?, manteniendo esa herida limpia y desbridada. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo sé que hay biofilm en una herida? ¿Cómo veo yo? ¿Cómo identifico el biofilm? Muchas veces sale esa gelatina en el lecho de la herida. Bueno, pues simplemente comentaros que el 80%, incluso ya se habla del 100% de las heridas crónicas tienen biofilm, incluso un 6% aproximadamente de las agudas, y no tenemos que fiarnos solo en lo que yo veo o no veo sobre el lecho de la herida. ¿Por qué? Porque muchas veces el biofilm puede formarse en capas más profundas. Y a día de hoy ya están investigando dispositivos para poder verlo, pero no todos lo tenemos todavía a mano, ¿vale? Entonces, pensar siempre en ese alto porcentaje de heridas que presentan biofilm. Y ojo, porque en toda herida con esa infección sutil, infección clásica sutil, ese primer apartado de infección, ya hay presencia de biofilm, por lo que ya tenemos que pensar en el tratamiento y prevención del mismo. Cuando hablamos entonces de infección, ¿qué vamos a encontrar? Hemos hablado ya de los microbios, hemos hablado del biofilm, como esos microbios que se sobreprotegen. Hemos hablado que en una infección hay un mayor nivel de exudado. Y no hay herida limpia, todas las heridas están sucias y
hay esa fibrina, no ese facelo y ese detritus. ¿Qué es lo que ocurre con estos 4 elementos? Que van a formar un círculo vicioso, el círculo vicioso de la infección. ¿Por qué os digo esto? Porque la presencia de uno me va a llevar automáticamente a la presencia de otro. ¿Qué quiero decir? Si yo no elimino el detritus, este detritus va a ser el caldo de cultivo favorito de estos microbios, no esa comida. Van a hacer que esos microbios proliferen y estos microbios se van a convertir en biofil y esto va a hacer que me aumente el nivel de exudado, ¿vale? Entonces, la solución, ¿cuál sería? Si yo quiero abordar un proceso infeccioso en una herida, tengo que abordar estos 4 elementos de forma simultánea, estos 4 elementos a la vez. Si no, no voy a poder parar este círculo vicioso. Y desde Urgomedical tenemos Urgoclean Plata como esa solución para el proceso infeccioso. Urgoclean Plata es un apósito desbridante con plata. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, por una parte tiene esa tecnología TLC-AG que le va a dar ese poder antimicrobiano. La TLC va a crear esa cura en ambiente húmedo, esa retirada traumática e indolora para el paciente y esa proliferación natural de fibroblastos. Pero al añadirle esa plata le va a dar ese efecto antimicrobiano de rápida acción. Y ¿por qué decimos desbridante? ¿No? Porque aparte de esta TLC-AG, tiene estas fibras de poliacrilato de amonio de las que hablábamos con el desbridamiento electrostático. Es decir, me va a limpiar de forma continua y selectiva la herida, ¿vale? Gestionándome además el exudado, mientras que atacamos esa infección en la herida. Y si juntamos ambas tecnologías, vamos a ver ese efecto antibiofil que tiene Urgoclean Plata. ¿Por qué? Porque estas fibras de poliacrilato de amonio, cuando entran en contacto con el exudado, se van a expandir y por una acción mecánica van a romper esa carcasa mucopolisacárida que protege las bacterias y va a permitir que la plata entre y ataque a las mismas. Y además, como estamos limpiando por ese desbridamiento, estamos eliminando el caldo de cultivo, estamos previniendo que ese biofil vuelva a aparecer. ¿Cuáles serían las indicaciones de Urgoclean Plata? Toda herida infectada, ya sea plana o cavitada, porque como veremos luego son apósitos que pueden recortarse, y con o sin presencia de fibrina y esfacelo, ya que estas fibras de poliacrilato de amonio van a desbridarme la herida. Seguramente nos hayáis oído hablar muchas veces de que la evidencia científica es la base de todo tratamiento en Urgomedical, porque cada uno de los mensajes que se dicen tienen debajo ese respaldo científico. No voy a pararme aquí porque podríamos estar horas, ¿no? Hablando de estudios y no es el foco de hoy, pero simplemente para que veáis esa pirámide de la evidencia que tiene bajo sí Urgoclean Plata. ¿Y cómo usar Urgoclean Plata, ¿no? ¿Cómo se utilizan esos apósitos de plata? Bueno, pues vamos a basar en la prueba de las 2 semanas del Grupo Internacional de Infección, donde lo que nos dicen es, una vez que yo realizo ese diagnóstico clínico de la infección y utilizo un apósito de plata, en este caso Urgoclean Plata, a las 2 semanas voy a valorar de nuevo la herida. ¿Y qué voy a encontrar? Bueno, vamos a encontrar 3 posibles escenarios. El primero de ellos, esa herida que está mejorando y ya no hay signos clínicos de infección. Ese objetivo de abordar la infección ya lo he logrado. ¿Qué necesito? Quitar el apósito de plata y colocar otro apósito que me ayude a cerrar la herida, como en este caso es Urgostat Plus, que veremos a continuación. Segundo escenario, la herida que ha mejorado, pero todavía sigue teniendo algún signo clínico de infección. ¿Qué debo hacer en este caso? Debo mantener el apósito de plata y volver a evaluar. Y quizá la nueva evaluación esté en la misma situación. La herida ha mejorado respecto a la última vez, pero sigue teniendo algún signo clínico de infección. Mantengo el apósito, perdamos el miedo, ¿vale? Está funcionando, pero no le ha dado tiempo a erradicar todavía la infección de forma completa. Y el tercer escenario, esa situación donde yo veo que la herida no ha mejorado o incluso ha empeorado. ¿Qué debo de hacer ahí? Debo detener el tratamiento y realizar una evaluación completa del paciente, a ver si hay algo que se nos escapa para poder definir así el mejor camino a seguir. Bien, hemos abordado la infección y vamos ahora a por el último punto de este acrónimo PIEL, que es la promoción de la cicatrización, que como hemos visto antes era otro de nuestros objetivos cuando el paciente llegaba a nuestra consulta, ¿no? El cerrar la herida cuanto antes. Y recordemos ese paciente con un plus, ese paciente con un proceso de cicatrización alterado, bien sea por la propia edad del paciente, ese paciente de edad avanzada, por una diabetes, por una insuficiencia venosa crónica, por una polimedicación, hipertensión, etc.
¿Qué es lo que ocurría? Que este paciente con un plus tiene un exceso de metaloproteasas que nos va a llevar, ¿no?, a que esa herida se nos quede parada en la fase inflamatoria, sin permitir avanzar ese proceso de cicatrización, debido a que al exceso de metaloproteasas. ¿Cómo debemos o cómo podemos entonces abordar este problema, este exceso de metaloproteasas, para poder seguir en esa cicatrización? Pues aquí es donde entra en juego la tecnología TLC-NOS, que aporta Urgo Medical como solución a este problema, ¿no? Es una tecnología que, aparte de la TLC que ya hemos descrito con esa retirada traumática, proliferación de fibroblastos y la cura en ambiente húmedo, tiene la molécula NOS, que nos va a ayudar a reducir ese exceso de metaloproteasas presentes en estos pacientes con un plus para acelerar la cicatrización de la herida, para cerrar la herida en un menor tiempo. ¿Dónde podemos encontrar esta tecnología? Bueno, pues en la gama de productos Urgostar. En este caso vamos a hablar de Urgostar Plus Pad, que aparte de esta tecnología TLC-NOS, que nos ayuda a cerrar la herida en un menor tiempo, va a tener también esas fibras de poliacrilato de amonio, es decir, vuelve a ser un apósito desbridante que nos ayuda a cerrar antes las heridas, ¿vale? El desbridamiento es exactamente el mismo que hace Urgoclean Plata, ¿vale? Con las mismas características de desviamiento continuo y selectivo, absorbe y retiene el exudado, poder hemostático, ¿vale? Exactamente lo mismo, pero en vez de la plata tiene la tecnología TLC-NOS. Un inciso o un comentario referente al producto. Además de ver, ¿no?, cómo desbrida las heridas y cómo cierra antes las heridas, también ha demostrado que cuanto antes se utilice, mayor es el beneficio. Es decir, si yo lo utilizo como primera línea de tratamiento, va a mostrar, ¿no?, un mayor beneficio que si lo dejo como segunda, tercera o última opción de tratamiento. Es decir, cuanto antes lo utilice, mayor es el beneficio que obtengo. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, pues toda herida no infectada, ya sea plana o cavitada, porque al igual que Urgoclean Plata se puede recortar, ya tenga o no tenga fibrina o esfacelo, porque ese poder desbridante de las fibras de poliacrilato de amonio nos va a permitir utilizarlo en todas las fases de la cicatrización, desde esa fase inflamatoria a la granulación o epitelización, es decir, del inicio hasta el fin del proceso. Y de nuevo, el listado, ¿no?, o la pirámide de la evidencia de este producto, donde veis estudios de alta calidad, incluso uno de los estudios publicado en la revista The Lancet, o recomendaciones por guías internacionales, como la guía NICE o el Grupo Internacional de Abordaje del Pie Diabético. No voy a pararme aquí, porque tendríamos de nuevo horas para hablar, y vamos a hablar un poquito de cómo utilizar estos apósitos, ¿vale? Voy a hablar de los tres que hemos visto que tienen estas fibras de poliacrilato de amonio: Urgoclean, Urgoclean Plata y Urgostar Plus Pad. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que las heridas hay que limpiarlas siempre antes de realizar la cura, es decir, entre cura y cura yo limpio la herida y aplico el apósito. Además hay que asegurar cierto grado de humedad. ¿Qué quiero decir? Recordar esa planta, ¿no? Si la herida tiene exudado, este poquito exudado que tenga me va a servir para activar esta tecnología y que el apósito pueda realizar su función. Pero hay veces que las heridas, ya por la evolución, ¿no?, en ese proceso de cicatrización, o de por sí, por el tipo de herida que sea, van a ser secas. En este caso voy a necesitar aportar unas gotitas de hidrogel, ¿vale?, para activar esa tecnología y permitir al apósito funcionar. Como hemos comentado, son apósitos que pueden recortarse, por ejemplo, en una espiral, como veis en la imagen, para una herida cavitada, pero podemos hacer una mecha, ¿vale? Es recortable a la necesidad de cada momento, ¿vale? En función de la herida que tengáis y la localización, podéis hacer el recorte que mejor venga en cada caso. Y luego, por otra parte, hay que asegurar el contacto directo entre la base del apósito y el lecho de la herida, ¿vale? No debo de poner nada entre medias, a no ser que sea el hidrogel para activar esa tecnología. ¿Y qué vemos, no? Como podéis observar, es una foto parecida a la de antes, ¿vale? Pero aquí podemos verlo un poquito más cerca, entre comillas, se puede ver un poquito mejor. Podéis ver cómo en la retirada, por esa diferencia de cargas, ¿no?, ese poder electrostático, se lleva consigo ese tejido desvitalizado. Y cosas que hay que tener en cuenta para asegurar una buena experiencia. Vemos la imagen que acabamos de ver, ¿no? Vemos que hay veces que ese exudado puede ser más oscuro, puede ser marrón, parecer más denso. No os asustéis, es una buena señal, el apósito está haciendo su función. Además, hay veces que nos puede llamar la atención decir, ahora parece que la herida es un poquito más grande que era. Pensar
que todo ese tejido es vitalizado, o sea, muchas veces todo ese tejido que rodea la herida es tejido desvitalizado. Si yo no elimino ese tejido desvitalizado, no voy a poder avanzar, no voy a poder cerrar bien la herida, ese acondicionamiento de bordes que muchas veces hemos oído. Recordar, el desbridamiento que hacen las fibras es un desbridamiento selectivo, se lleva ese tejido que no me vale. A veces, como os digo, os va a parecer que la herida es más grande, no es nada malo, realmente ha retirado ese tejido desvitalizado que la está rodeando para permitir que la herida siga cicatrizando. Como ya hemos comentado también, la TLC-NOS, ese Urgostar, necesita su tiempo, ¿vale? Muchas veces va muy rápido, sobre todo cuando lo utilizamos pronto, otras veces tarda un poquito más en función de qué herida tenga, ¿no? O el tipo de paciente que esté en mi consulta. No nos precipitemos, ¿vale? Dejémosla actuar. Y por último, otro punto a tener en cuenta es cuando tengamos una herida muy exudativa, ¿vale? Que a veces, ¿no?, nos da la sensación de que necesitamos una ayuda en ese drenaje del exudado, podemos realizar cortes en el apósito, como podéis ver en la imagen, por ejemplo, una cruz, ¿no?, en el centro, para que nos ayuden en ese drenaje del exudado hacia el apósito secundario. Con esto, recordar estos 4 puntos y el acrónimo PIEL para ayudaros en ese abordaje local de las heridas, ¿vale? En ese tratamiento local. Pero como hablábamos antes, el tratamiento local no lo es todo. Necesitamos ese tratamiento integral donde también debemos abordar ese tratamiento etiológico de la lesión. Vamos a hablar hoy, porque no tenemos mucho tiempo, de 3 tipologías de heridas, ¿no? O 3 patologías que pueden tener esos pacientes que entran en nuestra consulta. Una de ellas es la hipertensión venosa. Aquí tenemos a Rosa, que tiene como úlcera más frecuente de esta patología esa úlcera venosa en la pierna. ¿Cuál sería el tratamiento etiológico de esta lesión? La terapia compresiva. Si vemos a Paco, un paciente inmóvil, la lesión más frecuente que posiblemente, ¿no?, presente él sería una lesión por presión. ¿Cuál sería el tratamiento etiológico en este caso? El alivio de presiones. Y por último, tenemos a Carmen, que es una paciente diabética. La lesión que con mayor frecuencia podríamos esperar en Carmen sería una úlcera de pie diabético. ¿Cuál sería el tratamiento, ¿no?, etiológico de estas lesiones? Bueno, aparte del aporte, es asegurar un buen aporte vascular, ¿no?, y un control de la glucemia, esas descargas. Vayamos a hablar hoy un poquito sobre la hipertensión venosa y ese tratamiento etiológico. Cuando hablamos de la hipertensión venosa, ¿vale?, realmente hablemos de la patología, ¿no?, de esa enfermedad venosa crónica que muchas veces no somos conscientes del volumen, ¿no?, de población que puede presentarla. Y os hablo de que son 15 millones de personas a nivel mundial las que presentan esa enfermedad venosa crónica. Y esto hace que sea la segunda enfermedad más prevalente a nivel mundial, seguido de las caries, ¿vale? Muchas veces os pregunto, ¿cuál creéis que es la más prevalente? Y sale la diabetes, el cáncer, la cardiovascular. Pues son las caries y después de las caries la enfermedad venosa crónica. ¿Y realmente qué es esta enfermedad venosa crónica? Bueno, pues es esa incapacidad de las venas para realizar un adecuado retorno de la sangre al corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando veis en la imagen, ¿no?, una vena saludable va a cerrar bien a nivel valvular y va a empujar toda esa sangre de nuevo al corazón, va a realizar un adecuado retorno venoso. Ante esta patología, una de las causas no puede ser ese fallo valvular. Como veis, la válvula no cierra correctamente, parte de la sangre es retornada de forma correcta al corazón, pero parte vuelve hacia abajo, se va a quedar acumulada en esa parte inferior de la pierna, va a crear esa hipertensión, esos cambios tróficos en la pierna y como estado final, esa úlcera venosa. Y ojo, porque entre el 75 y 80% de todas las úlceras en piernas son de etiología venosa. Luego tenemos las úlceras arteriales y las úlceras venosas con componente arterial. Pero la mayor parte de las úlceras que os aparezcan en pierna, en vuestra consulta, van a tener una etiología venosa y son piernas donde no solo debemos abordar de forma local, sino recordar, tratar etiológicamente esa causa que nos está dando lugar a esa lesión para poder cerrarla en el tiempo correspondiente. Y cuando hablamos de úlceras en pierna, es muy importante asegurar ese diagnóstico. Yo siempre digo que no curamos como enfermeros heridas, sino curamos personas que tienen una herida. Por lo tanto, lo primero que hay que mirar es a ese paciente, ¿no? Vamos a ver qué
historial clínico tiene, qué antecedentes, qué características que nos van a llevar a pensar, ¿no?, hacia esa insuficiencia venosa crónica. Vamos a ver la pierna, vamos a ver esa pierna que puede presentar edema, varices, telangiectasias, lipodermatosclerosis, y vamos a ver la úlcera, vamos a ver dónde está localizada, cómo son sus bordes, cuál es el nivel de exudado que presenta. Pero ¿cómo vamos a hacer ese gol estándar del diagnóstico? Muy fácil, es con algo que, o una herramienta, mejor dicho, que todos llevamos siempre encima y es nuestra mano. Y ese gol estándar es la palpación de pulsos distales, ese pulso pedio y pulso tibial posterior. ¿Qué nos dice este gol estándar del diagnóstico? Que realmente con que palpe al menos uno de los dos pulsos puedo descartar a un 98% que estoy ante una patología arterial. Es decir, que voy a abordar esta lesión como si fuera una úlcera venosa. En el caso de que los pulsos estén ausentes o sean muy débiles, realizaría un índice tobillo-brazo. ¿Vale? Y digo al menos uno de los dos pulsos porque aproximadamente un 10% de la población tiene el pulso pedio ausente, ¿vale? Entonces vamos a buscarlos y con que uno de los dos esté localizado vamos a abordar esa úlcera como si fuera venosa. En el momento que hago ITV vamos a buscar los valores. Un valor entre 0,8 y 1,3 me va a llevar a una úlcera de patología venosa que vamos a abordar con una terapia compresiva de 40 milímetros de mercurio. En el caso de un ITB entre 0,6 y 0,79 estamos ante una úlcera venosa con componente arterial, vamos a abordar una terapia compresiva de 20 milímetros de mercurio, y en el caso de tener valores inferiores a 0,6 o superiores a 1,3 vamos a realizar una derivación urgente al servicio de vascular, que le hagan técnicas diagnósticas adicionales para asegurar un buen tratamiento. Y estamos hablando de que debemos aplicar una terapia compresiva. ¿Y todos los sistemas de compresión son iguales? Pues la respuesta es no. Vamos a encontrar por una parte vendajes inelásticos. Estos vendajes inelásticos van a hacer una alta presión en movimiento y una baja presión en reposo. ¿Estoy oyendo algún ruido? Vale. Cuando hablamos de vendaje elástico, vamos a encontrar una presión constante, tanto en actividad como en reposo. ¿Cuál es el problema que podemos encontrar con estos vendajes elásticos? Un problema de adherencia, ¿no? Suelen ser poco confortables. Y por último, tenemos el vendaje multicomponente. Es ese que tiene un componente elástico y un componente de baja elasticidad. Es decir, son diferentes componentes que nos aportan propiedades, ¿no?, en esa terapia compresiva. ¿Qué vamos a tener así? Esa compresión óptima tanto en actividad como en reposo del paciente, es decir, una presión mantenida 24 horas independientemente de la actividad que realice el paciente. ¿Y dónde podemos encontrar o cuáles son estos vendajes multicomponentes? Pues, Urgoca 1 y Urgoca 2, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis y habéis podido utilizar. ¿Y qué recomienda la evidencia? ¿No? Estamos hablando de los diferentes tipos, que es necesario, pero ¿qué nos dice la IUMA, la Cochrane, la CONUEI o la Sociedad Española de Enfermería Vascular y Heridas? Que realmente el vendaje multicomponente, este con componente elástico y de baja elasticidad, es el tratamiento de elección para el tratamiento de las úlceras venosas en pierna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos va a asegurar esa presión independiente de esa actividad del paciente, esa presión continua y mantenida. Y con esto terminamos, ¿no? Recordar ese paciente con un plus, ese paciente con dificultad en la cicatrización por esas características o condiciones que presenta, entre ellas ya de por sí esa edad avanzada, ese envejecimiento, y vamos a tomarle de ejemplo para hacer un algoritmo resumen de tratamiento, ¿vale? Importante, como todos ya sabemos, realizar esa valoración integral del paciente es un paso imprescindible. Aquí vamos a distinguir entre ese paciente sin comorbilidades, recordar a Carlos, el paciente que se había caído de la moto. Vamos a esperar aquí, ¿no?, una cicatrización en un tiempo aproximado de 3 semanas. Y por otra parte, ese paciente con comorbilidades o paciente con un plus, ese paciente que va a tener dificultad en la cicatrización. Si nos centramos en este paciente, por una parte debemos abordar ese tratamiento local, donde a la hora de tratarlo, una de las preguntas principales va a ser: ¿hay infección o no la hay? Si la hay, recordar esa referencia, ¿no?, esa indicación según la bibliografía del uso de antimicrobianos, donde como solución de Urgomedical podéis encontrar Urgoclean Plata, ese apósito desbridante con plata. Y si no hay infección, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Cerrar la herida en un menor tiempo, ¿vale? Cerrar la herida lo antes posible. Aquí es donde entra en juego la TLC-NOS, reduciendo ese exceso de metaloproteasas
que tienen estos pacientes. ¿Qué producto podemos utilizar aquí? La gama Urgostar, donde se encuentra Urgostar Plus. Y recordar también ese tratamiento etiológico. La úlcera venosa, necesitamos esa terapia compresiva que nos la aporta Urgoca2 o Urgoca1, esos vendajes multicomponentes recomendados por la evidencia, por las guías. Tenemos también las lesiones por presión, donde el tratamiento etiológico es el alivio de presiones, y la úlcera de pie diabético, donde debemos controlar la glucemia, el control vascular y los diferentes tipos de descarga. Siguiendo este algoritmo, habríamos conseguido estos objetivos que nos hemos marcado al inicio de la sesión, ¿no? Cerrar las heridas cuanto antes, mejorar la calidad de vida del paciente y realizar tratamientos costo efectivos. Pero ojo, no nos olvidemos de que esa evidencia científica que presentan los productos es el criterio que debe guiar nuestras decisiones, ¿vale? ¿Para qué? Para tener la confianza que cuando yo realizo ese tratamiento de la herida voy a lograr el objetivo que me estoy buscando. Y como resumen, 6 ideas clave. La primera de ellas, que es necesario realizar ese abordaje integral del paciente. Recordar, no curamos heridas, curamos personas que tienen una herida. El acrónimo PIEL nos va a ayudar a recordar esos 4 puntos a realizar en toda cura local: la limpieza y el desbridamiento, el exudado y la piel perilesional, la infección y la promoción de la cicatrización. No hay herida limpia. Recordar, todas las heridas están sucias y necesitamos mantenerlas limpias de forma continua. Ese paciente con un plus es ese paciente con dificultad en el proceso de cicatrización debido a esa elevación, ¿no?, de la actividad proteolítica de las metaloproteasas. La TLC-NOS o los apósitos con esta tecnología TLC-NOS nos van a ayudar a reducir el tiempo de cicatrización al disminuir el exceso de metaloproteasas, y cuanto antes se utilice esta tecnología, mayor será el beneficio. Y la terapia compresiva multicomponente es el tratamiento de elección para las úlceras venosas en pierna. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a mostrar brevemente un caso clínico. Este caso clínico es de María Ángeles Alvarado Rodríguez, del Centro de Salud Monte Alegre de Jerez de la Frontera. No sé si estás con nosotros hoy, María Ángeles, gracias. Vamos a empezar hablando de ese paciente, ¿no? Es una mujer de 85 años. Ya simplemente por esa edad estamos ante un paciente con un plus. Como antecedentes personales, presenta una insuficiencia venosa crónica, una trombosis venosa profunda, edemas en miembro inferior asociados a insuficiencia venosa crónica, y tiene movilidad reducida. Creo que vemos varias condiciones, ¿no?, de esas causas que hacen que el paciente sea un paciente con un plus. Tenemos un paciente plus, plus, plus. Si vemos la herida, es una úlcera venosa en miembro inferior izquierdo de 1 año y medio de evolución, de un tamaño inicial de 6 centímetros por 4 centímetros. Como podéis ver, hay abundante tejido esfacelado, muy adherido además al lecho. Tiene una piel perilesional irritada, vemos signos claros de infección, y no se palpaban bien los pulsos. Se realizó un ITV y se obtuvo un valor de 0,7, es decir, esa úlcera venosa con componente arterial. ¿Cómo se trató realmente a esta mujer? Bueno, pues como tenía signos clínicos de infección a nivel local, se comenzó con Urgoclin plata, pero no nos olvidamos de ese tratamiento etiológico, por lo que se aplicó terapia compresiva. En este caso, Urgoca2 LIT, ese vendaje multicomponente que aporta 20 milímetros de mercurio, ¿vale?, por el valor del ITB, más la protección de los bordes perilesionales. Al desaparecer en 2 semanas los signos clínicos de infección, ese objetivo estaba logrado. Quitamos el apósito de plata y se cambió por Urgostar Plus PAD, acompañado de nuevo por ese tratamiento etiológico, esa terapia compresiva multicomponente con Urgoca2 LIT. ¿Vale? Podemos ver cómo va evolucionando la herida de forma satisfactoria, por lo que se mantuvo este tratamiento hasta el final, añadiendo al mes del inicio, ácido graso hiperoxigenado, Corpitol. ¿Vale? Una vez cerrada la herida, a los 2 meses, se mantuvo el tratamiento de vendaje compresivo, ¿no?, con Urgoca2 LIT más Corpitol durante 2 semanas más. ¿Para qué? Para que esa piel nueva que ha cubierto la herida, ¿no?, ese tejido neoformado, ganase resistencia, que de esas características similares al tejido circundante que hemos visto antes se volviera maduro, más denso, y poder evitar así esas recidivas. Una vez transcurridas estas 2 semanas, media compresiva. Y así quedó resuelto el caso de María Ángeles. Por mi parte,
nada más, agradeceros este ratito, espero haber podido ayudaros en algún punto y no sé si hay alguna pregunta que podamos resolver. Muchas gracias, Bea. Y de hecho, sí, hay un par de preguntas, hay una buena cantidad de preguntas que tengo aquí en el chat. Por un tema de tiempo, os propongo que vamos a tratar tres de estas preguntas y el resto lo trataremos a través de un mail que os enviaremos la semana que viene. Así que si lo ves bien, empezamos con la primera pregunta, que es si una herida tiene demasiado exudado, urgoclinaje absorbe muy poco exudado. Entonces, ¿cómo tratamos el exudado? En este caso, no hablemos, ¿no?, de que absorbe mucho o absorbe poco. Recordar el concepto de que para abordar o para gestionar bien el exudado no hay solo que absorber, sino tratar la causa que nos está llevando a ese aumento de exudado. Realmente, si este aumento de exudado es debido a la infección, al abordar la herida o tratar la herida con Urgoctin plata, estamos tratando ese proceso infeccioso de tal forma que nos va a disminuir el volumen de exudado. No obstante, como a la vez que absorbe el exudado y lo retiene, está también desbridando, nos puede dar la sensación, ¿no?, de que necesitamos esa ayuda para el drenaje que veíamos antes. Entonces, mi consejo aquí es que cuando tengas ese volumen elevado, ¿no?, de exudado y necesites esta ayuda, hagas los recortes que hemos visto antes, una cruz, por ejemplo, en el centro del apósito, para que te ayude a drenar todo ese exudado hacia arriba, hacia el apósito secundario. Muchas gracias. Una segunda pregunta que trata de Urgoclin Plata y de Urgostart Plus Pad. La pregunta es la siguiente. ¿Urgoclin Plata y Urgostart Plus Pad tienen el mismo poder desbridante? Sí, en efecto, realmente las fibras de poliacrilato de amonio que presentan son las mismas en los dos casos, es decir, el desbridamiento electrostático y la potencia de desbridamiento electrostático que realizan es exactamente la misma. La diferencia entre uno u otro es que uno tiene la tecnología TLC-AG para abordar la infección y el otro la tecnología TLC-NOS para disminuir el tiempo de cicatrización, ¿vale? Pero el desbridamiento que realizan es exactamente el mismo. Muchas gracias. Una pregunta de compresión ahora, la última, que es, tengo una úlcera venosa, ¿puedo poner Urgostart debajo del vendaje? Aquí la pregunta, vamos, para responderla, vamos a ese lado derecho del algoritmo que hemos visto. El tratamiento con Urgoca-2, el tratamiento etiológico, hay que abordarle, ¿no?, siempre que descartemos esa patología arterial, o sea, el vendaje tenemos claro que sí, y para ver si ponemos Urgostar Plus o no, vamos a preguntarnos, ¿la herida está infectada o no está infectada? En el caso de que la herida esté infectada, correspondería poner un Urgoclin plata. Siempre que no haya infección, debemos utilizar Urgostar Plus, ¿vale? Para que, como ya estamos tratando la causa de la herida, a nivel local potenciemos el cierre cuanto antes. Es decir, vamos a ver cómo con este gol estándar, esta combinación de tratamientos, vamos a disminuir mucho el tiempo de cicatrización. Perfecto. Muchas gracias a todos por un tema de tiempo. Trataremos trataremos las otras preguntas a través de un mail que os enviaremos. De hecho, como yo lo decía al inicio, eso es solamente el inicio de todo lo que tenemos en el año como webinars. También os recuerdo que se graba la sesión ahora y que la vais a recibir a través del mail que os enviaremos la semana que viene con las respuestas a todas las preguntas. De hecho, os acordamos que nuestro próximo webinar será el 27 de febrero de las 4 a las 5 con el ponente Dr. Rodrigo Rial. Así que os animo a conectaros este 27 de febrero y os animo a contactar con el delegado de vuestra zona si queréis más información sobre el próximo webinar.